En este ejercicio tenemos un circuito con 5 corrientes y un capacitor. Nos piden hallar las corrientes I1, I2, I3, I4 e I5. Además, la carga sobre el condensador. Vamos a tomar el nodo de color azul. En ese nodo podemos observar que entran las corrientes I1 más la corriente I5, es decir, la corriente I4 es la suma de las corrientes I1 más I5. Eso es para el nodo de color morado. Ahora vamos a buscar las corrientes en el nodo indicado por el color rojo. En este punto, la corriente I3 es igual a la suma de las corrientes I1 más la corriente I2 más la corriente I5. Ahora vamos a encontrar las corrientes en el nodo indicado por el color verde. En este nodo podemos ver que la corriente I3 es igual a la suma de las corrientes I4 más la corriente I2 más la corriente I3 es igual a I4 más I2. En el punto verde solamente hay 3 corrientes. Luego vamos a solucionar el ejercicio en la primera malla indicada con color azul. En esta malla comenzamos desde la resistencia de 2 ohmios en dirección de las manecillas del reloj. En ese punto encontramos una caída de potencial menos 2 por I5. Recuerden que la caída de potencial en ese punto es negativa porque vamos solucionando el ejercicio en la misma dirección de la corriente I5. En ese punto es menos 2 I5. Luego pasamos al voltaje en el condensador desde la placa F hasta la placa G. Luego pasamos por una caída de potencial en una batería pasando de la placa positiva a la placa negativa. Y esta caída de potencial es de menos 7 voltios. Luego continuamos nuestro viaje hacia la izquierda pasando desde una placa negativa hacia una placa positiva de una batería de 9 voltios. Y finalmente pasamos sobre la resistencia de 3 ohmios y esa resistencia por la corriente I1 es igual a 0 el sistema. La malla se cierra en ese punto. Ahora hay que hacer una siguiente consideración, que las corrientes son estacionarias. El ejercicio nos está diciendo, se habla de corrientes estacionarias. Esas corrientes estacionarias se presentan cuando la corriente I5 es igual a 0. Esta corriente se presenta cuando el condensador está cargando, pero cuando el condensador está completamente cargado, la corriente I5 vale 0. Entonces, tenemos que la primera ecuación
al quitar la corriente I5 nos queda I4 igual a I1. De la segunda ecuación, I3 es igual a I1 más I2. Y de la tercera ecuación nos queda igual. Ahora, la ecuación mostrada de color azul, al eliminar la corriente I5, nos quedaría que el voltaje entre las terminales FG es de menos 3 por I1 menos 2. Ahora vamos a solucionar la malla indicada por el color morado. Iniciamos por una caída de potencial de menos 8 voltios, luego pasamos por una subida de potencial de 7 voltios y luego pasamos por la condensador de la placa F a la placa G y finalmente pasamos por una subida de potencial de 2 por I5, donde 2 es la resistencia de 2 ohmios y en ese punto la corriente I5, habíamos dicho anteriormente que la corriente I5 es 0. Entonces de esta última ecuación podemos encontrar el voltaje entre las placas F y G, despejándola del condensador. Y podemos reemplazar este voltaje en la ecuación indicada con color azul, quedando menos 1 voltio igual a menos 3 I1 menos 2. De esta ecuación podemos despejar la corriente I1 y a partir de esta corriente empezarla a reemplazar en las demás ecuaciones para encontrar los siguientes valores de las demás corrientes. Entonces, despejando I1, tenemos que I1 es igual a menos 1/3 de amperio. También sabemos que de la ecuación indicada con color morado, I4 es igual a I1. Entonces ya por ahora tenemos I1 e I4. Con esta información podremos ahora encontrar la última ecuación, la de la malla indicada por el color marrón. Ahí pasamos por una resistencia de 4 ohmios y el producto de la resistencia por la corriente I2, hay una caída de potencial que daría menos 4 I2. Luego pasamos por la subida de potencial sobre la batería de más 8 y de esta última ecuación podemos despejar la corriente I2. Despejando I2 encontramos que esta corriente es de 2 amperios. Con la corriente I1 y la corriente I2 podemos encontrar la corriente I3. Entonces, reemplazando los valores tenemos I1 menos 1/3 de amperio más I2 2 amperios. Por lo tanto, la corriente I3 es igual a menos 1/3 más 2, dando como resultado 5/3 de amperio. Con esto hemos encontrado las corrientes I1, I2, I3, I4 y I5. Ahora vamos a calcular la carga sobre el condensador. Esta carga es el producto de la capacitancia por la diferencia de potencial entre las placas F y G. Encontramos que esa diferencia de potencial es de menos 1 voltio. Por lo tanto, la carga es el producto de la capacitancia por la diferencia de potencial. La capacitancia son 5 por
10 a la menos 6 faradios por el voltaje de 1 voltio. Por lo tanto, la carga sobre el condensador, una vez esté cargado, es de 5 microcoulombios. Con esto hemos encontrado la corriente I1 menos 1/3 de amperio, la corriente I2, 2 amperios, la corriente I3, 5 amperios, y la corriente I4 menos 1/3 de amperio. La corriente I5 es 0 en el caso de que el condensador esté totalmente cargado. Y la capacitancia cuando ya esté la carga del condensador cuando ya esté totalmente cargado es de 5 microcoulombios.